Hola a todos y bienvenidos, o bienvenidos de nuevo, a este su espacio favorito donde desentrañamos los misterios y las emociones que rodean a nuestras estrellas más queridas. Hoy tenemos un tema que, déjenme decirles, ha encendido las alarmas, ha generado un sinfín de especulaciones y ha dejado a miles, y digo miles, de fans con el corazón en un puño. Nos sumergiremos en una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y que, según los rumores y las informaciones que circulan, podría haber devastado a una de sus figuras más resplandecientes. Estoy hablando, por supuesto, de Hande Erçel y de una presunta noticia proveniente de Kerem Bürsin que la habría dejado completamente desolada. Si este tipo de contenido, lleno de intriga, emoción y el pulso del corazón de la fama, es lo suyo, entonces les pido encarecidamente que se queden hasta el final, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora entremos de lleno en este torbellino de emociones y rumores. Para aquellos que quizás no estén completamente familiarizados con la magnitud de esta historia, permítanme ponerlos en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin no son solo dos de los actores más talentosos y aclamados de Turquía, son, o más bien fueron, el epítome de una pareja de ensueño. Su química en pantalla, en la exitosa serie Sen Kalkam, trascendió las pantallas de una manera que pocas veces se ve. No era solo una historia de amor que interpretaban, era una historia de amor que vivían frente a millones de espectadores que los observaban con admiración y una esperanza casi tangible. La forma en que sus miradas se encontraban, la chispa en cada diálogo, la comodidad y la complicidad que irradiaban, todo ello construyó una fantasía para sus fans que era casi imposible de distinguir de la realidad. Se convirtieron en Anker, un fenómeno global, un símbolo de amor puro y apasionado que parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Sus apariciones públicas, sus interacciones en redes sociales, los pequeños gestos de cariño que se escapaban entre tomas, todo alimentaba esta llama que unía a sus seguidores con una devoción inquebrantable. Era el tipo de amor que todos querían para sí mismos, un idilio perfecto que desafiaba la cruda realidad de las relaciones en el ojo público. Luego, como suele ocurrir, la burbuja estalló. Tras meses de especulaciones, de silencio, de evasivas y de una tensión palpable, se confirmó lo inevitable: Hande y Kerem habían terminado su relación. Fue un golpe para la industria y sobre todo para los millones de fans en todo el mundo que habían invertido tanto emocionalmente en su historia de amor. El mundo Anker se desmoronó y con él muchos corazones. La ruptura fue manejada con una dignidad notable por ambos lados, al menos en público. No hubo dramas escandalosos, no hubo declaraciones incendiarias, solo un silencio respetuoso que hablaba volúmenes. Sin embargo, detrás de esa fachada de profesionalismo, uno solo puede imaginar el dolor y la tristeza que ambos artistas debieron sentir al ver su relación, tan pública y tan amada, llegar a su fin. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem se enfocaron en sus carreras. Hande, con su innegable belleza y talento, siguió siendo un ícono, protagonizando nuevos proyectos y manteniendo su estatus como una de las actrices más buscadas. Su vida personal también fue objeto de intenso escrutinio. Se le relacionó con varias figuras, siendo la más prominente la de Hakan Sabank, con quien se le ha visto en varias ocasiones, sugiriendo un nuevo capítulo en su vida amorosa. Para muchos esto representaba una señal de que Hande estaba superando la ruptura, reconstruyendo su vida y encontrando la felicidad de nuevo. Parecía fuerte, resplandeciente y lista para cualquier desafío que se le presentara. Por su parte, Kerem también siguió adelante. Continuó trabajando en proyectos diversos, mostrando su versatilidad como actor. En sus entrevistas post-ruptura, Kerem adoptó una postura más introsófica, hablando sobre el crecimiento personal, la importancia de la amistad y el amor propio. Evitó la confrontación, siempre manteniendo un tono de respeto hacia Hande y su pasado juntos. Parecía un hombre reflexivo, maduro, que había procesado su dolor y estaba enfocado en su propio bienestar y en su futuro. La gente admiraba su serenidad y su capacidad para hablar de temas delicados con una calma envidiable. Ambos, a su manera, parecían estar cerrando ciclos y abriendo otros nuevos. Sin embargo, el destino, o la implacable máquina de los medios de comunicación y las redes sociales, siempre tiene giros inesperados. Y aquí es donde la trama se complica y donde los rumores adquieren una dimensión devastadora. Según lo que ha empezado a circular con una intensidad alarmante, una noticia específica, proveniente directamente de Kerem Bürsin, habría golpeado a Hande de una manera que nadie hubiera imaginado. ¿Qué tipo de noticia podría ser tan demoledora?
Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero una especulación basada en el pulso de la cultura de las celebridades y en la reacción humana ante el dolor. La noticia que, según fuentes cercanas y varios portales de entretenimiento, habría causado el colapso de Ande, no es otra que la confirmación de que Kerem Bürsin no solo ha encontrado un nuevo amor, sino que estaría a punto de dar un paso mucho más allá, quizás incluso comprometerse o planear una boda con su nueva pareja. Imaginen el impacto. No es solo que tu exnovio con quien compartiste una historia de amor tan intensa y pública, haya encontrado a alguien más. Eso, aunque doloroso, es parte del proceso de superación. Lo verdaderamente desolador sería verle avanzar hacia un compromiso matrimonial, hacia una nueva vida de pareja, con la rapidez y la seriedad que esto implicaría, especialmente si aún quedan heridas sin cerrar. Piénsenlo. Ande y Kerem eran una pareja que millones creyeron que se casaría, que formaría una familia. Las expectativas eran enormes. Ver a Kerem hacer esos planes, pero con otra persona, sería como ver tu propio sueño, tu propia fantasía, hacerse realidad en la vida de otra persona. Sería una confirmación brutal y final de que ese capítulo está no solo cerrado, sino sellado con un nuevo comienzo para él. Los rumores sugieren que Kerem habría hecho una declaración o habría sido captado en una situación que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de su nueva relación, lo que habría provocado una onda de choque a través de la esfera mediática. Algunos informes incluso hablan de un anillo, o de planes de viaje que apuntan a una propuesta, o de declaraciones a un círculo íntimo que se habrían filtrado. La velocidad y la formalidad de este nuevo compromiso de Kerem serían el factor clave que distinguiría esta noticia de un simple nuevo romance. Y es aquí donde entra el presunto colapso de Ande. Se dice que al enterarse de esta información, la actriz habría reaccionado de una manera extremadamente emotiva. No estamos hablando de una simple tristeza o decepción. La palabra colapso implica una reacción mucho más profunda y debilitante. Podría significar un ataque de ansiedad, un momento de profunda angustia emocional, un derrumbe que le impidió continuar con sus actividades diarias. Imaginen la presión. Ser una figura pública, tener que mantener una imagen de fuerza y compostura, y de repente recibir una noticia que te desgarra el alma. Es una colisión entre el yo público y el yo privado, donde el dolor se vuelve insoportable. Se rumorea que Ande, a pesar de sus esfuerzos por seguir adelante y de su relación con Hakan Sabank, podría no haber superado del todo el impacto emocional de su ruptura con Kerem. Para muchas personas, incluso cuando crees haber avanzado, ver a tu expareja dar un paso tan monumental con alguien más puede reabrir heridas que creías cicatrizadas. Es un recordatorio doloroso de lo que fue y de lo que pudo haber sido. La noticia de este supuesto colapso ha provocado una oleada de reacciones en las redes sociales. Los fans de Anker están divididos, algunos expresan su tristeza por Ande empatizando con su dolor y criticando la rapidez con la que Kerem habría avanzado. Otros defienden a Kerem, argumentando que tiene derecho a rehacer su vida y encontrar la felicidad. Hay quienes especulan sobre la veracidad de estos rumores, señalando que la vida de las celebridades a menudo es adornada y exagerada por los medios. Sin embargo, incluso si la palabra colapso es una hipérbole mediática, el sentimiento subyacente de dolor y decepción es innegable. La intensidad de la reacción de Ande, si los rumores son ciertos, nos habla de la profundidad de su conexión con Kerem y de lo difícil que es para una figura pública gestionar tales emociones bajo el microscopio de la opinión pública. No pueden llorar en paz, no pueden procesar su dolor en privado. Cada lágrima, cada suspiro, cada cambio de humor es analizado, comentado y a menudo distorsionado. Este incidente, real o magnificado, nos recuerda la inmensa presión a la que están sometidas estas estrellas. Sus vidas amorosas no son solo suyas, se convierten en propiedad pública, en historias que la gente sigue con la misma avidez que sus series. La línea entre la persona y el personaje se difumina, y el impacto emocional de las rupturas o de las noticias de nuevos romances puede ser exponencialmente mayor que para una persona común, simplemente por la visibilidad y las expectativas que los rodean. Ande Erçel es un símbolo de resiliencia y belleza, y verla supuestamente afectada de esta manera, envía un mensaje poderoso sobre la vulnerabilidad humana, incluso en los escalones más altos de la fama. Nos hace reflexionar sobre el costo real de vivir bajo los focos y sobre la empatía que a menudo se pierde en la vorágine del chisme y la especulación. En última instancia, lo que presenciamos es un drama humano que se desarrolla en el escenario más grande del mundo.
Una historia de amor que cautivó a millones, una ruptura que rompió corazones, y ahora, una posible noticia que ha causado un dolor tan profundo que ha llevado a una de sus protagonistas a un límite emocional. Es una lección sobre la fragilidad del corazón, la dificultad de dejar ir y la implacable naturaleza del ojo público. Así que para resumir este intenso recorrido, hemos hablado de la inigualable química entre Ander Cell y Kerem Bürsin, de su romance de ensueño y de la dolorosa ruptura que dejó a sus fans en vilo. Hemos explorado cómo ambos parecían estar recuperándose y construyendo nuevas vidas. Y luego nos hemos adentrado en la impactante noticia que supuestamente habría provenido de Kerem Bürsin, una noticia de tal magnitud, específicamente, un nuevo y serio compromiso amoroso que habría provocado un colapso en Ande, reabriendo heridas y revelando la profunda huella emocional de su pasado compartido. Todo esto en el implacable escenario de la fama, donde el dolor personal se convierte en un espectáculo global. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este análisis tan emocional y lleno de matices. Su presencia aquí significa mucho. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Se imaginan el dolor de Ande? ¿O creen que es una exageración mediática? ¿Cómo ven el futuro de Ande y Kerem después de esta supuesta noticia? Dejen todos sus comentarios abajo, quiero leer cada una de sus opiniones y reflexiones. Y si les ha gustado este vídeo, si han encontrado la historia intrigante e informativa y entretenida, no duden en darle un me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan unirse a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, cuídense mucho.